8 Teorías del fascismo. Desde la marcha sobre Roma, los analistas políticos vienen tratando de formular una interpretación o teoría que pueda explicar el fenómeno del fascismo europeo. Al ser la única forma verdaderamente nueva de radicalismo surgida de la Primera Guerra Mundial, que parecía entrañar múltiples ambigüedades, por no decir contradicciones flagrantes, el fascismo no se prestaba fácilmente monocausal ni a una simple teoría unificada. El debate continúa desde hace más de medio siglo, y todavía no existe un consenso acerca de un concepto explicativo. 209. Las principales teorías o explicaciones del fascismo se han orientado ante todo a una definición del carácter subyacente de esta especie supuesta de política, a su sentido general, o más frecuentemente a sus principales fuentes o causas. En aras de la comodidad, cabe resumir las principales interpretaciones en 12 categorías, aunque sea en el entendimiento de que estos conceptos no siempre son mutuamente excluyentes, sino que en algunos casos se basan los unos en los otros. 1. Un agente violento y dictatorial del capitalismo burgués. 2. Una forma de bonapartismo del siglo XX. 3. La expresión de un radicalismo exclusivo de las clases medias. 4. La consecuencia de historias nacionales excepcionales. 5. El producto de un derrumbamiento cultural o moral. 6. Un fenómeno metapolítico excepcional. 7. El resultado de impulsos psicosociales sumamente neuróticos o patológicos. 8. El producto de la ascensión de unas masas amorfas. 9. Una manifestación típica del totalitarismo del siglo XX. 10. Una revuelta contra la moderación. 11. La consecuencia de una fase determinada de crecimiento socioeconómico, o una fase en la secuencia del desarrollo. 12. La negación de que pueda definirse un fenómeno tan general como el fascismo genérico. Antes de examinar brevemente cada una de estas interpretaciones, debe señalarse que son pocos, entre quienes intentan elaborar una teoría causal o un concepto explicativo del fascismo, los que definen exactamente lo que quieren decir con ese término, o concretamente qué partidos o movimientos están tratando de interpretar, más allá de una referencia primaria. Generalmente al nacionalsocialismo alemán. La misma ausencia de una definición empírica de lo que se pretende decir con el término de fascismo y de una comprensión de cuáles son exactamente los grupos a los cuales se piensa que se refiere el término ha venido siendo un gran obstáculo a la aclaración conceptual. El fascismo como agente violento y dictatorial del capitalismo burgués. La idea de que el fascismo debe entenderse ante todo como el agente del capitalismo, la gran empresa, el capital financiero, la burguesía, o cualquier combinación concebible de todos ellos, es una de las interpretaciones más antiguas, más corrientes y más difundidas de todas. Se difundió hasta cierto punto antes incluso de que se organizara formalmente. El fascismo italiano, con el fin de explicar el abandono por Mussolini del socialismo ortodoxo, y empezó a obtener aceptación general, con especial referencia a Italia, ya en 1923 con las formulaciones del comunista húngaro Gyula Sas, 210, y de la alemana Clara Zetkin, 211. Esta pasó a ser la interpretación común del fascismo en la Tercera Internacional, y también la adoptaron algunos no comunistas. Entre los principales expositores de esta concepción figuraron R. Palme Dut, 212, y Daniel Goering, 213. Entre los expositores recientes más notables del concepto marxista del fascismo figuran Reinhard Kuhn, 214, Nikos Poulantzas, 215, Boris Lopukov, 216. Alexander Galkin, 217, y Mihail Bajda, 218, aunque los dos últimos han introducido importantes modificaciones en el concepto. En general, los seguidores de la interpretación marxista no distinguen, o rechazan la importancia de toda distinción, entre los grupos fascistas centrales y las fuerzas del autoritarismo de derechas. El fascismo como forma de bonapartismo del siglo XX que la teoría del mero agente era incorrecta fue algo que advirtieron otros observadores más perceptivos y objetivos, entre ellos algunos marxistas, en los primeros años del fascismo italiano. En 1930,
el comunista alemán disidente August Thalheimer sugirió que, por el contrario, se considerase al fascismo como el equivalente contemporáneo del bonapartismo, es decir, como una forma autónoma de gobierno. Autoritario, independiente de una dominación específica de clase. 219. Conforme a esta interpretación, el fascismo era el producto de una crisis política y social en la cual ya no eran eficaces las formas tradicionales de dominación de clase, pero que había producido una situación de relativo equilibrio de clases que permitía a una nueva forma de dictadura liberarse de la dominación de clase. Aunque el fascismo podía beneficiar a unos sectores sociales más que a otros, en sí mismo servía sobre todo como fuerza política, y podía gozar de un éxito independiente transitorio hasta que, con el tiempo, el peso de los factores económicos y sociales evolucionara en contra suya. Algunos teóricos comunistas más recientes, como Galkin y Bajda, han incorporado aspectos de la explicación de Thalheimer y consideran el fascismo como una crisis atípica producida por determinadas variantes de la sociedad capitalista, en la cual el régimen fascista logra liberarse hasta cierto punto de la dominación capitalista, por lo menos de momento. 220. El fascismo como expresión de un radicalismo exclusivo de las clases medias. Varios observadores y estudiosos han sugerido una interpretación diferente de las bases de clases del fascismo, pues no consideran a este como agente de la burguesía, sino más bien como vehículo de sectores de las clases medias, a las que antes se negaba la pertenencia a la élite nacional, con objeto de forjar un sistema que les diera un papel más destacado. Quien primero sugirió esta explicación fue Luigi Salvatorelli, en su Nacionalfascismo, 1923, cuando subrayó el papel de la pequeña burguesía humanista, los funcionarios, los diplomados universitarios, que trataba de reestructurar el Estado y la sociedad italianos tanto en contra de la alta burguesía capitalista como en contra de los obreros. Su interpretación ha obtenido el decidido apoyo del principal estudioso del fascismo italiano, 221, así como del historiador más oficial del movimiento, 222. Coincide en gran medida con la tesis de Seymour Lipset sobre el fascismo como radicalismo del centro, 223. Ese enfoque explica la procedencia social de parte de la base de determinados partidos fascistas importantes, además de aclarar determinados aspectos del programa fascista. Pero su capacidad explicativa es limitada, pues no explica el gran número de seguidores del fascismo no pertenecientes a las clases medias en países tan diversos como Alemania, Hungría y Rumanía. Tampoco logra explicar todo el carácter y el alcance de los objetivos radicales entre dirigentes tan diferentes como Hitler, Deat, Piasecki y Kodrenu. O sea, que el radicalismo de las clases medias explica una de las tendencias más importantes del fascismo, pero resulta insuficiente para constituir una teoría general del fascismo. El fascismo como la consecuencia de historias nacionales excepcionales. Diversos escritores e historiadores han tratado de presentar al fascismo, 224, y el nazismo, 225, como enfermedades esencialmente italianas y alemana, debidas a valores e instituciones culturales y sociales defectuosos arraigados en las historias anteriores de esos países. Aunque no cabe en absoluto desechar de plano ese enfoque, sus partidarios han ido disminuyendo constantemente, debido a la superficialidad de sus análisis, en los que no han hecho una comparación adecuada con otros países cuyos factores y problemas eran parecidos, aunque fuese en menor grado. Se ha reconocido que esto lleva a un reduccionismo antihistórico y antiempírico. El fascismo como producto de un derrumbamiento cultural o moral. Los historiadores de la cultura alemana e italiana, encabezados por figuras como Benedetto Croce, 226, y Friedrich Meinecke, 227, han interpretado el fascismo como el producto de la fragmentación cultural y el relativismo moral de los valores europeos a partir de fines del siglo XIX. Según esta opinión, la crisis de la Primera Guerra Mundial y los años siguientes, al producir una intensa dislocación económica, conflicto social y anomia cultural,
llevó a una especie de colapso espiritual que permitió el auge de nuevas formas de nacionalismo radical. Una de las exposiciones contemporáneas más coherentes de este enfoque es la de Peter Drucker, 228. La debilidad del enfoque de la crisis cultural o moral, tomado por sí solo, estriba en que solo trata de explicar las condiciones que permitieron la aparición de los movimientos fascistas, sin explicar sus ideas, valores, formas u objetivos específicos. En cambio, A. James Gregor, en su The Ideology of Fascism, argumenta que el fascismo italiano elaboró una ideología coherente que no era el producto de un derrumbamiento nihilista, sino más bien la consecuencia de unas ideas culturales, políticas y sociales nuevas elaboradas en Europa occidental y central a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. El fascismo como fenómeno metapolítico excepcional. El estudioso más famoso del fascismo, Ernest Nolte, interpreta el fascismo de manera completamente diferente de todas las teorías anteriores, pues desecha la mayor parte de los factores aducidos por otros intérpretes por considerarlos secundarios o prácticamente inaplicables. Nolte considera el fascismo primordialmente como un fenómeno metapolítico, es decir, como el producto de determinadas aspiraciones políticas, culturales e ideológicas que surgen de la democracia liberal y están encaminadas a crear un orden radicalmente nuevo, con nuevos valores y doctrinas propios, que rechazan los proyectos existentes de trascendencia y buscan otro tipo de revolución de la derecha. A su juicio, el fascismo es producto de la era de las guerras mundiales y el bolchevismo, y trata de contrarrestar a este último mediante la adopción de algunas de sus formas y sus técnicas. 229. Aunque son pocos los estudiosos que han aceptado las formulaciones exactas de Nolte, otras figuras importantes han sugerido interpretaciones políticas propias. Antes de que se publicara el primer libro de Nolte, Eugen Weber sugirió que el fascismo era un proyecto excepcional y específico revolucionario por derecho propio. 230, mientras que George Mosse, el principal historiador de la cultura nazi y prenazi, 231, interpreta el fascismo como una revolución de la derecha con objetivos trascendentales propios y con un contenido cultural e ideológico específico, no meramente reaccionario ni oportunista. 232. De forma un tanto parecida, el filósofo católico Augusto del Noce entiende el fascismo como la forma revolucionaria de determinados nacionalismos europeos durante la primera edad de la secularización, cuando el clericalismo moderno todavía era capaz de proyectar objetivos idealistas y semitrascendentales, y antes de la victoria absoluta del materialismo y el comunismo. Interpreta el fascismo italiano como competidor del leninismo, y el nacionalsocialismo alemán, más radical, como contrapartida competitiva del estalinismo, de manera que constituyen dos fases diferentes del radicalismo del siglo XX. 233. El fascismo como resultado de impulsos psicosociales samamente neuróticos o patológicos. Este enfoque es más intuitivo que empírico, pero prosperó en algunos sectores durante la era fascista e inmediatamente después de ella. Sus teóricos más leídos han sido Erich Fromm, Wilhelm Reich y Theodore Doorn y los colegas de este último. La obra de Fromm El miedo a la libertad, publicada inicialmente en Nueva York, 1941-1965, aducía que debía entenderse el fascismo como producto de la sociedad de clase media centroeuropea decadente, pero difería del enfoque marxista corriente al hacer hincapié sobre todo en los sentimientos de aislamiento, impotencia, anomia y frustración. Un enfoque freudiano más extremo tiene su ejemplo en la obra de Wilhelm Reich, La psicología de las masas del fascismo, Nueva York, 1930, 1946, 1970, que proponía una explicación psicosexual. Reich consideraba el fascismo como una combinación de represión sexual impulsos compensatorios y agresivos sadomasoquistas, y como la consecuencia natural de una sociedad burguesa basada en la represión sexual. Cabe hallar un enfoque diferente, pero relativamente afín, en la obra de Theodor Adorno y otros, La personalidad autoritaria, Nueva York, 1950.
Este estudio sugería que podía entenderse el fascismo como la expresión primordial de determinados rasgos de la personalidad autoritaria, que tendían a la rigidez, la represión y la dictadura, y cuya presencia cabía esperar sobre todo entre las clases medias centroeuropeas del período de entreguerras. La debilidad de estas teorías reside en el contenido especulativo y no verificable de las concepciones de Fromm y Reich y en el carácter peculiarmente reduccionistas de las ideas sexuales de este último, que no pueden hacerse aplicables metodológicamente aplicables a las principales dimensiones del problema. El inventario de la personalidad autoritaria es más específico y empírico, pero las investigaciones ulteriores no han logrado sustanciar ninguna hipótesis clara acerca de los rasgos de la personalidad de la clase media o centroeuropea en este periodo, y no es de sorprender que un estudio empírico concluyente que las personalidades de los comunistas eran tan autoritarias como las de los fascistas. El fascismo como producto de la ascensión de unas masas amorfas. Otra concepción del fascismo lo considera como producto de unos cambios cualitativos exclusivos de la sociedad europea, a medida que la estructura tradicional de clases fue cediendo terreno a unas poblaciones numerosas, indiferenciadas y atomizadas, las masas de la sociedad urbana e industrial. Quien primero expuso esta idea fue José Ortega y Gasset, y de diversas formas la han vuelto a formular Émile Lederer, 234, Talcott Parsons, 235, y Hannah Arendt, 236, y quizá de la forma más coherente William Cornauser, 237. Hace hincapié en el carácter irracional, antiintelectual y visceral del atractivo del fascista para el hombre masa, con lo cual hasta cierto punto complementa la teoría del derrumbamiento cultural. Pero este enfoque tiende a olvidar la medida en que figuraban en los programas y las prácticas de los movimientos fascistas un contenido ideológico práctico y unos llamamientos coherentes a intereses tangibles, así como la medida en que muchos de sus seguidores se seguían identificando y definiendo como miembros de sectores sociales o institucionales estructurados. Además, no distingue entre el carácter de la sociedad de masas, en el contexto alemán, distinto de los demás países industrializados. El fascismo como manifestación típica del totalitarismo del siglo XX inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el espectro de una Europa dominada por el hitlerismo se vio sustituido por él. De una Europa dominada por el estalinismo, surgió una nueva línea de interpretación entre algunos teóricos políticos occidentales. Sugirieron estos que el fascismo en general, pero más específicamente el nacionalsocialismo, no constituía una categoría o un género absolutamente excepcional, sino que se trataba simplemente de una manifestación típica del fenómeno general, más amplio y todavía más siniestro, del totalitarismo del siglo XX, que perduraría mucho tiempo después de que hubieran expirado los movimientos estrictamente fascistas. 238. Esta concepción estuvo muy de moda en la década de 1950, pero más tarde fue objeto de críticas cada vez más duras. Hannah Arendt excluyó a la Italia de Mussolini de la categoría de los sistemas totalitarios, con lo que socavó el concepto del fascismo genérico como totalitarismo. Más tarde, en un importante artículo, Wolfgang Bauer llamó la atención sobre los aspectos comunes del fascismo y el nacionalsocialismo y sus diferencias con los sistemas comunistas. 239, con lo que puso más en duda que existiera una identidad común como totalitarismo genérico. Los teóricos occidentales han tropezado cada vez más con dificultades para definir el totalitarismo. Aunque esto pueda deberse meramente a perversidad y simplismo. 240, y algunos dudan que exista como una categoría continua y comparable en absoluto. 241. El fascismo como resistencia a la modernización. El viejo argumento de que el fascismo era meramente irracional e incomprensible en términos normales ha recibido en los últimos años una nueva matización por parte de algunos estudiosos occidentales que lo han interpretado como una expresión de resistencia a la modernización, como quiera que se defina esta última. Interpretan los movimientos fascistas como
opuestos primordialmente a los aspectos centrales de la sociedad liberal occidental, como la urbanización, la industrialización, la educación liberal, el materialismo racionalista, el individualismo, la diferenciación social y la autonomía pluralista, de modo que califican al fascismo como inherentemente opuesto a la modernización en sí. Henry A. Turner, J.R. A. aportado la exposición más sucinta y directa de este punto de vista, 242. Wolfgang Saber interpreta el fascismo como el movimiento político de los perdedores, en el proceso de modernización, mientras que Barrington Moore, que emplea una definición del fascismo muy elástica, cree que fue el producto de un proceso aberrante de modernización controlado por élites marciales y rurales. 243. Ernst Nolte ha aducido que el fascismo fue, entre otras cosas, la expresión de una resistencia a la trascendencia moderna, concepto filosófico que no parece estar divorciado del de modernización en las ciencias sociales. Alan Cassells, no obstante, aporta una matización importante a la tesis antimodernista con su concepción de las dos caras del fascismo, al sugerir que en algunos países subdesarrollados el fascismo fue una fuerza modernizadora, pero se volvió en contra del proceso modernizador en países como Alemania que ya estaban industrializados. 244. La tesis de la antimodernidad se ha visto vigorosamente combatida por algunos estudiosos que aducen una interpretación diametralmente opuesta. 245. El fascismo como consecuencia de una fase determinada del crecimiento socioeconómico, o una fase en la secuencia del desarrollo. Casi todas las interpretaciones precedentes eran concepciones clásicas, formuladas inicialmente en las décadas de 1920 y 1930 en términos de los intereses o los impulsos fundamentales de la sociedad europea o de su estructura económica. 20 años después de la derrota de la Alemania nazi surgió un enfoque diferente, influido por las ideas generales relativas a los imperativos estructurales y políticos de la modernización económica y a las experiencias recientes de los países del Tercer Mundo, que acababan de conquistar la independencia. El concepto del crecimiento por fases sostiene que muchas veces el proceso de modernización e industrialización ha tendido a producir graves conflictos internos a medida que el equilibrio del poder va cambiando entre distintos grupos sociales o económicos y pone en peligro a algunos. Quienes se inclinan hacia este enfoque no solo difiere de los marxistas en que no reducen el conflicto a un combate entre el capital y el trabajo, sino que lo definen con más amplitud en relación con una extensa gama de fuerzas sociales /diagonal estructurales y de intereses nacionales. Dos de los principales expositores de esta teoría han sido A.F.K. Organski y Ludovico Garrucchio, seudónimo. Organski, 246, ha sugerido que las posibilidades de un fascismo surgen en el momento en que el sector industrial de la economía empieza a igualar por primera vez en volumen y en fuerza de trabajo al sector primario, lo cual crea la posibilidad de conflictos graves que sirven además para provocar un nacionalismo agresivo y un gobierno autoritario. El problema de esta concepción es que su autor no la afinó lo bastante para hacer que resultara aplicable únicamente a Italia y a otros países que pasaron por una experiencia fascista, y en consecuencia no se puede aplicar a Alemania, ni el autor lo intenta. La mayor parte de los países que pasan por esa fase de crecimiento nunca han experimentado nada que pudiera calificarse de fascismo. Es posible que la tentativa más seria de comprender el fascismo a partir de las pautas generales comparativas de modernización sea la de Ludovico Garrucchio, La industrializzazione tra nazionalismo e rivoluzione. Sugiere que lo que se conocía como fascismo era la variante centroeuropea de una experiencia común de crisis, cuyo resultado final ha sido normalmente un gobierno autoritario, que ha acompañado al esfuerzo de las naciones modernas, o, en el caso de Rusia, de los imperios modernos, por establecer su identidad y su poder sobre una base moderna, superar un conflicto interno y completar su modernización social y económica. Esta concepción resulta muy sugerente y quizá ayude a explicar la relación del fascismo con el comunismo y con las dictaduras desarrollistas del Tercer Mundo,
pero no identifica ni explica las características históricas del fascismo europeo. A James Gregor ha ampliado este enfoque en algunos respectos al aducir que el fascismo en sus diversas manifestaciones es, más que el comunismo, la revolución típica del siglo XX, pues fue la primera que introdujo técnicas y conceptos nuevos de revolución nacional y de dictadura integrada. 247. Se identifica específicamente al fascismo italiano como prototipo de la dictadura desarrollista movilizadora de las masas ideada para alcanzar un amplio umbral de modernización. 248, aunque no se aplique específicamente este concepto a otros supuestos fascismos. La negación de que pueda definirse un fenómeno tan general como el fascismo genérico. Por último, hay algunos analistas agudos de mentalidad nominalista que han concluido que el fascismo genérico es una proyección de la imaginación y que los diversos movimientos putativamente fascistas son demasiado diferentes para formar una categoría diferenciada. Según la rigidez o la uniformidad con que se defina la categoría del fascismo genérico, es posible que tengan razón. La exposición más directa de esta postura la ha hecho Gilbert Allardyce, 249, pero en diversos grados se ha visto apoyada por Cart de Bracher, que no niega la posibilidad de construir un mínimo fascista abstracto, pero duda de su utilidad, John Lukács y otros.